En nuestro último programa comenzamos con esta serie que titulé Viviendo como que uno se está yendo. ¿Por qué escogí este título? Bueno, una de las razones es porque esa debe ser la realidad de cada creyente. La vida es corta y uno hasta puede decir que debemos vivir como si estuviéramos por morir pronto. David, el salmista, también dijo que para poder tener un corazón sabio, uno tiene que contar bien los días. Eso lo dice el Salmo 90:12. Literalmente, contar los días que ha vivido y los que tiene por delante. Ahora, supongamos lo mejor, que usted va a vivir el promedio de 75 años que la mayoría de las personas vive hoy en día. De ser así, ¿cuántos años le quedan? ¿Se puso a pensar eso? Si usted tiene 25 años, quiere decir que le quedan 18,000 días. Si usted tiene 35 años, le quedan aproximadamente unos 14,000 días. Ahora, si tiene 45 años, escuche bien, le quedan 10,000 días de vida. Si tiene 55, entonces le quedan 7,000. Si tiene 65, le quedan unos 3,600 días. Si tiene 75 años o más, regocíjese. Es realmente un milagro de Dios. Uno de los miembros de mi iglesia vivió hasta los 101 años y le cantamos el cumpleaños feliz. Eso fue hace algunos años atrás. Esta hermana ya no está con nosotros. La mayoría de nosotros no vamos a vivir hasta los 101 años, pero para el creyente, el temor a la muerte no es un incentivo para vivir bien. El hecho de que vamos a vivir para siempre en la presencia de nuestro Señor y de nuestro Salvador es el incentivo para que busquemos vivir una vida santa y pura. También es un incentivo el hecho de que vamos a tener que rendir cuentas ante Él. También es un incentivo que vamos a tener un hogar permanente en el cielo. También nos motiva el amor que tenemos hacia el Padre y también nos motiva el deseo de agradar a nuestro Padre Celestial. Este es el punto del pasaje que estamos viendo en Romanos capítulo 13. El apóstol Pablo nos quiere comunicar en los versículos 8 al 14 una perspectiva para nuestro vivir y desafiarnos a vivir en pureza. Ahora, veamos por favor nuestra perspectiva en la vida. Vamos a Romanos capítulo 13, acompáñeme por favor, busque su Biblia. Romanos capítulo 13, comenzamos con el versículo 8. Allí leemos: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo». El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hasta ahí la lectura de la palabra por ahora solamente. En otras palabras, este es su incentivo por obedecer la palabra de Dios y vivir de esta manera. Pablo dice, usted no tiene que dejar pasar por alto el factor tiempo. Cuando se usa la palabra tiempo en el versículo 11, allí el apóstol no está refiriéndose al tiempo cronológico, que es cronos, sino kairos, que se refiere al tiempo de una era, una época, un siglo. Este término se utiliza con frecuencia en la Biblia. Pablo se refiere a esta era en particular, a esta dispensación de historia redentiva. Pablo está diciendo que la era que precede a la venida del Señor está por terminar. Tenga en mente que Pablo, al igual que otros escritores del Nuevo Testamento, nunca anticipó una pausa de 2000 años entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pablo le escribió a los tesalonicenses en cuanto al rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes a las nubes, diciendo
que no ascenderemos antes que los cuerpos resucitados de los creyentes que ya han muerto. Él dijo en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo estaba diciendo, cuando Jesús venga a arrebatar a la iglesia, yo estaré vivo. Luego en 1 Corintios 7:29 dijo que el tiempo era corto. Si ellos pensaban que Jesucristo iba a raptar a la iglesia en aquel entonces, nosotros estamos mucho más cerca todavía y más cerca que nunca. Pablo también le escribió a los Corintios que el Antiguo Testamento había sido escrito para las instrucciones de los creyentes, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, dice 1 Corintios 10:11. En otras palabras, Pablo creía que la ascensión temporaria de Cristo, mientras dejaba al Espíritu Santo para que fortaleciera la iglesia y le diera poder para anunciar el Evangelio al resto del mundo, no parecía implicar un periodo de tiempo muy largo. En Filipenses 4:5 dice, el Señor está cerca. El escritor de Hebreos lo puso de la siguiente manera, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice Hebreos 10:25. Santiago también escribió lo siguiente en el capítulo 5, versículo 7 de su epístola. Dice así, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pedro escribió lo siguiente en 1 de Pedro 4, 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El incentivo para amar y perdonar a los demás y tener un espíritu sabio está relacionado a la venida de Cristo. ¡Qué maravilloso! Juan escribió lo siguiente en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Jesucristo mismo dijo en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Su venida para arrebatar a la iglesia es inminente. Es el próximo suceso en el calendario profético. La venida de Cristo por su iglesia puede suceder en cualquier momento. En cuanto a Pablo, Pedro, Juan y el escritor de los Hebreos, ellos pensaban que estarían vivos cuando el rapto sucediera. Si esa era la perspectiva que ellos tenían para vivir, y si a causa de esa perspectiva y de esa expectativa vivían sobrios y vigilantes, nosotros debemos vivir de la misma manera. Usted sabe cómo es esperar por una carta o una encomienda. ¿Le pasó alguna vez? Cuanto más espera que llegue el paquete, más veces va al correo y más larga se hace la espera. ¿Espera usted un bebé? No ve la hora de que nazca, ¿no es así? Pero no se preocupe, usted sabe que no va a tener que cargarlo para siempre. Sin embargo, usted no sabe qué día el bebé va a decidir salir. Cuanto más se acerca el día del parto, más va a pensar al irse a dormir, ¿será esta noche? ¿Será esta noche? ¿Será esta noche? ¿Quién sabe? Tal vez para mañana usted ya sea mamá. En lo concerniente a los apóstoles, ellos nos dicen que debemos vivir como una madre que está por dar a luz en cualquier momento, que piensa, quizás sea hoy, quién sabe, tal vez esta noche esté en el cielo. De esa manera tenemos que vivir. Puede que sea más temprano de lo que pensemos. Un día, alguno de estos días será el último y Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Sea por medio del rapto o no, la verdad es que cada uno de nosotros un día va a vivir su último día en la tierra. Pablo escribe lo siguiente en Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué lindo pasaje. En el Nuevo Testamento, la salvación aparece en 3 tiempos verbales. Primero, relacionada con el pasado. Hemos sido salvados de la paga del pecado. En cuanto al presente, estamos siendo salvados del poder del pecado, pero en cuanto al futuro seremos salvos de la presencia misma del pecado. Cada día que vivimos, estamos un día más cerca de nuestra salvación futura. John Phillips lo puso de esta manera: cada día armamos la tienda un día más cerca al hogar celestial. Así que, por favor, despierte, despierte, no se quede dormido en su puesto, no desperdicie su vida. Él ya está por venir. Despierte su oportunidad y disciplina espiritual. Despierte, el viaje está por llegar a su fin, por favor. Si usted tiene hijos pequeños y le ha tocado viajar en auto por más de 30 minutos, seguramente reconocerá esa pregunta. ¿Ya llegamos? ¿Ya estamos por llegar? ¿Ya llegamos? Y luego de unos breves minutos, ¿llegamos? Yo me acuerdo de esos días del ¿ya llegamos? Finalmente yo les decía, sí, ya llegamos, esperando que por lo menos haya unos minutos de silencio. Luego me decían, no llegamos. Y yo les respondía, entonces ya sabían la respuesta desde el comienzo, ¿no? Pero era un chiste que hacíamos ahí con nuestros hijos. El creyente siempre debe vivir la vida con esa perspectiva. De la misma manera que un niño le pregunta con ansias a su padre, ¿ya llegamos? ¿Estamos por llegar? ¿Ya llegamos? Esta es la perspectiva que Pablo tenía en la vida. Él vivía pensando en dejar esta tierra. En Tito 2:11 al 13, él escribió así, escuche. Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, mire Romanos 13:12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Con otras palabras, la noche de la oscuridad espiritual del hombre ya está por acabarse y el día, el regreso inminente de Cristo, está por amanecer. Esta es nuestra perspectiva para la vida. A la luz de esta perspectiva, Pablo ahora nos va a hablar en cuanto a la pureza en la cual debemos vivir. Entonces, estoy mostrándole aquí a través de la palabra de Dios, en primer lugar, nuestra perspectiva en la vida. Pero ahora, déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios nuestra pureza en la vida. No solo nuestra perspectiva, sino también nuestra pureza. Pablo nos informa de algo que nos tenemos que poner y algo que tenemos que sacar. Fíjese en el versículo 12 de Romanos, capítulo 13. Dice la Biblia, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tenemos que dejar de lado, despojarnos de las obras de las tinieblas, las cuales él va a describir en un momento. Primero, no obstante, debemos ponernos la armadura de luz. Esta armadura, que en la versión Reina Valera 60 se traduce como armas, es una referencia a la armadura de Dios y un recordatorio de que estamos en guerra. Estos son términos militares. Nosotros usamos la armadura que recibimos por la fe en Cristo Jesús. Pablo describió la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Vaya a Efesios capítulo 6 y fíjese en los versículos 11 y 12. Efesios 6:11 dice allí, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí la porción. Esta es una referencia a las estrategias del reino de las tinieblas de Satanás, el cual logra que el mundo de incrédulos, en su ceguera, haga lo que él quiere. Luego, en el versículo 13 leemos: «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». El famoso predicador inglés Charles Spurgeon dijo lo siguiente a su congregación cuando predicaba de este mensaje. Él dijo así: «Puede que usted duerma, pero usted no puede inducir al diablo a que cierre sus ojos. Puede que vea a los creyentes adormecidos, pero jamás se encontrará a los falsos maestros durmiendo. El príncipe del poder del aire mantiene a sus siervos trabajando. Si nosotros pudiéramos de un vistazo ver las obras y actividades de los siervos de Satanás, nos espantaríamos por nuestra pereza». Esto dijo Spurgeon. El secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, Robert McNamara, dijo que siempre hay que recordar que, cuando uno duerme, los otros 2/3 del mundo están despiertos y haciendo alguna picardía. Y es así. Pero en este sentido de lo que estamos mencionando en cuanto a nuestra pureza en la vida, hay algo que ponerse, y es la armadura de luz. Veamos entonces las piezas de la armadura necesaria para que el creyente se proteja tanto de las maquinaciones del enemigo como de la inacción. En primer lugar, nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Efesios 6:14. Esta pieza de la armadura era como un delantal corto que se ceñía a la cintura. Era la pieza central. De hecho, la coraza se ponía sobre esto y la espada se colgaba en esta pieza. Todo colgaba de la verdad. En una generación en la cual la verdad es suplantada por lo que sea que usted siente que está bien, no es de asombrarse que las palabras de Dios son ignoradas y que los creyentes mismos caigan como presas de este error y de falsas enseñanzas. El apóstol Juan se enfocó constantemente en esta pieza de la armadura. Él comienza su segunda epístola diciendo: «El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad». ¿Se dio cuenta cuántas veces se repite la palabra verdad? Él se refiere a la verdad 5 veces en 4 versículos. Luego él comienza su tercera epístola diciendo: «Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad». Esta es la pieza de la armadura que mantiene a la coraza de justicia cubriendo y protegiendo el corazón, y es la verdad. En segundo lugar, la armadura del creyente también incluye el calzado del Evangelio, dice Efesios 6:15. ¿Qué es el Evangelio? La verdad acerca de Cristo, eso es. Siempre va a haber otros evangélicos, algunos, según dijo Pablo, puede que sean proclamados por ángeles, pero son falsos. Tanto el Islam como el mormonismo son religiones que están creciendo muy rápidamente en el mundo entero, y ambas dependen de creencias que, según ellos, fueron proclamadas al hombre por medio de ángeles. Si usted quiere permanecer firme en esta era de oscuridad, debe de usar la armadura, la cual incluye el calzado del Evangelio en el cual usted se apoya. Pablo le escribió a los Corintios acerca del Evangelio, diciéndole que no lo había recibido de algún ángel, sino del Cristo resucitado.
Allí leemos en 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué importante el evangelio. En tercer lugar, la armadura del creyente también incluye el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Efesios 6, 16 y 17. Usted está en una guerra, no olvide quién es usted, por favor. En una oportunidad, cuando nuestros mellizos tenían unos 6 años, los llevé al aeropuerto para buscar a la abuela, o sea, mi suegra, que venía de visita. Mientras esperábamos, un grupo de soldados vestidos con uniformes completos, cascos, armas, botas y demás, bajaron del mismo avión en el que llegaba la abuela. Era intimidante verlos. Nosotros nos quedamos ahí quietos mientras pasaban y mis hijos estaban boquiabiertos. Mientras ellos pasaban, uno de mis hijos me dijo: «Papá, estos son gendarmes». Uno de los soldados lo escuchó y paró, se inclinó junto a mi hijo y le dijo: «No, no somos gendarmes, somos infantes de marina». Pablo está diciendo, en efecto, usted es esto, sepa para quién y con quién está luchando, conozca su uniforme y el significado del mismo, sepa quién es su comandante, por favor. Usted está en una guerra, póngase la armadura. Pablo usa la frase armadura de luz para describir categóricamente al creyente. El mundo es tinieblas, el creyente es luz. Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo de Dios a los Efesios y les recordó lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice Efesios 5:8. Somos como pequeñas lámparas andando por todo el mundo oscuro. Oh, imagínese eso. Es por esto que el creyente no debe actuar como si fuera oscuridad. ¿Cómo actúa la oscuridad? ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Obviamente la lista puede ser muy, pero muy larga, pero Pablo nos menciona 6 pecados. Fíjese, dice así, Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando uno lee una lista así, puede tentarse a pensar, ¿para qué Pablo tiene que advertir al creyente acerca de este tipo de pecado? ¿Por qué necesita advertir a creyentes acerca de actos tan horribles? La pregunta que usted realmente debe hacer es, ¿por qué Pablo se incluye a sí mismo en la advertencia? Quizás hoy tendríamos que unirnos al grupo de creyentes honestos y en humildad y subrayar las palabras: desechemos pues las obras de las tinieblas. Andemos como de día honestamente. Tal vez tenemos que hacer eso. Ambos versículos denotan acción de nuestra parte. El creyente honesto sabe que él puede comportarse de manera horrible. Sabe de su potencial pecaminoso tanto de pensar como de actuar. No le hace ningún bien al creyente pensar que él está por sobre todo pecado. No nos hace bien eso. El creyente que piensa de esa manera corre un gran peligro, ya que la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por esto que Pablo habla de manera franca al creyente. Esto no es una epístola al Senado romano, es una carta a la iglesia romana. La iglesia romana va a leer la Biblia y descubrir lo que la Biblia sabe de ellos. Nosotros hablamos acerca de descubrir la palabra de Dios y al hacerlo nos damos cuenta que la palabra de Dios nos descubre a nosotros. Cuando traemos las verdades de la palabra de Dios a la luz, la palabra de Dios va a traer la verdad acerca de nosotros a la luz. Una lectura honesta de la Biblia va a revelar que somos capaces de pecar horriblemente. Esta es la razón por la que Pablo advierte a los creyentes en Colosas también, diciendo: dejad también vosotros todas estas cosas,
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice Colosenses 3, 8 y 9. El tiempo verbal indica que tenían que desechar continuamente esas acciones. Cuando escogemos no dejarlos y pecar, nos estamos poniendo los vestidos de corrupción, por decirlo así, cubriendo la armadura de luz e impidiendo que el mundo vea la diferencia de quiénes somos como hijos de luz. El escritor a los Hebreos también nos dice que los creyentes debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos 12:1. Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Santiago agrega en Santiago 1:21 que el creyente debe desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, en Romanos 13, Pablo le dice lo mismo a los creyentes en Roma. Somos capaces de hacer todas estas cosas, pero ¿cómo? Pertenecemos al Dios de luz. Hemos sido traídos al reino de la luz. Ahora somos hijos de luz viviendo el evangelio de luz en un mundo en tinieblas, y también el Señor vuelve en cualquier momento. Hay muchas cosas que no deberíamos estar haciendo. Le pregunto en este momento a usted, ¿qué cosas está haciendo que no debería? El Espíritu Santo de Dios está marcando algo en su mente, en su corazón, de pecados que tal vez está cometiendo y que no debe hacer, que debe desechar todo eso. Ore a Dios. Clame a Dios en este momento, pidiéndole perdón por sus pecados, arrepintiéndose, no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado en sí, y sea librado y limpiado completamente por la sangre preciosa de Jesucristo. Piense, ¿qué pecado tiene que dejar? Ahora, antes de hablar de algo que debemos desechar, o sea, las obras de las tinieblas, déjeme recordarle lo que venimos mencionando desde el comienzo de este estudio. Algo que debemos ponernos, o sea, la armadura de luz. En primer lugar, a modo de repaso, dijimos que nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Allí está colgada todo el resto de la armadura. Eso dice Efesios 6:14. Es importantísima la verdad del Evangelio. En segundo lugar, la armadura del creyente también incluye el calzado del Evangelio. Y en tercer lugar mencionamos que la armadura del creyente también incluye el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Pero ahora pasemos a algo a desechar, las obras de las tinieblas. Pablo lista 6 pecados en Romanos 13:13. Están listados en 3 pares. Al ser similares, van juntos. Vamos a echarle un vistazo. En primer lugar, glotonerías está primero. Esta palabra proviene del griego komos, que se refiere a rebelarse y tener orgías. Los seguidores del dios Bacchus, el dios romano del vino y de la intoxicación, tenía un festival propio a mediados del mes de marzo. Las Bachanalias eran orgías en honor a este dios. Para la época de Pablo, las celebraciones ya eran notorias por la perversión sexual exhibida de manera pública. Sin duda, los creyentes en Roma tuvieron un pasado en el que participaron de fiestas de esta índole. Es muy parecido a lo que experimentamos los creyentes de hoy, teniendo en la memoria algún viaje de fin de curso cuando éramos estudiantes o tal vez algún viaje que haya hecho a algún otro lugar. Pablo dice claramente que estas son las actividades de los hijos de las tinieblas, no de los hijos de la luz. Pero también, aquí Pablo agrega, y no es para sorprenderse, borracheras.
El mundo pierde toda inhibición por medio del alcohol. Hace unos años fui con mi familia a un concierto de música evangélica. Al salir del estadio donde se realizó el evento, estuvimos como 2 horas tratando de librarnos del tráfico del centro. Pasada la medianoche, seguíamos en el centro y vimos cómo una multitud salía de una de esas fiestas de fin de año. En una cuadra vimos un centenar de oficiales de policía con escudos y palos. Ellos estaban conteniendo a la turba intoxicada que estaba fuera de control. Lo primero que me vino a la cabeza fue lo interesante de ver que la fiesta de los hijos de las tinieblas demandan un control policial, mientras que nosotros, que éramos más de 10.000 disfrutando nuestra versión de una fiesta, sin necesidad de intoxicarnos para disfrutar más, ni necesitamos de policías para que nos controlaran una vez terminada la fiesta. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas! Y esto no es nada nuevo, siempre ha sido así. La tercer tanda de pecados que Pablo menciona aquí son relacionados a la promiscuidad sexual y sensualidad. Se refiere específicamente a las relaciones sexuales extramatrimoniales. La palabra lascivias puede bien traducirse sinvergüenza en este contexto. La palabra griega se refiere a alguien no solamente cautivado por el deseo y la inmoralidad sexual, sino que ha llegado al punto en que perdió la vergüenza. Mientras muchas personas tratan de ocultar su inmoralidad, ésta ni siquiera lo intenta. Se jacta de su pecado sexual, no le interesa a quien destruye o lastima, no le interesa a quien lo vea, no tiene vergüenza alguna de su pecado. Esto es, quizás, uno de los tantos resultados de una vida en tinieblas. Pablo parece dar a entender un descenso en espiral con los pecados sexuales. Primero, una persona va a una fiesta, luego se emborracha, luego comete algún tipo de acto inmoral y finalmente ya no le importa lo que hizo y busca otra oportunidad de pecar de nuevo. Los últimos 2 pecados mencionados por Pablo son contiendas y envidia. Otra progresión que Pablo puede tener en mente son los actos externos que proceden de lo más interno del hombre. La palabra contienda se refiere a alguien que no quiere ser pasado por alto o ignorado. El poder personal y el prestigio ocupan el primer lugar en sus mentes. Diótrefes era uno de ellos, quien amaba la preeminencia en la iglesia, tal como leemos en 3 de Juan. A este pecado agréguele la envidia del corazón humano, que no solo quiere estar siempre primero, sino que también mira con envidia las bendiciones de todos los demás hermanos de la iglesia. No hablemos de los pecados sexuales, pasando por alto los pecados secretos del corazón orgulloso que demanda estar primero y ser preeminente por sobre los demás. Entonces, ¿cómo hacemos para no regresar a las obras de las tinieblas? ¿Y qué hacemos si ya las hemos experimentado? La respuesta es muy clara en el próximo versículo de Romanos 13, que vamos a dejar para nuestro próximo programa. Pero, como conclusión, 3 cosas para recordar. Hagamos una síntesis de las exhortaciones y advertencias de Pablo. Hay 3 cosas que debemos recordar. Tome nota, por favor. En primer lugar, recuerde que no pertenecemos a la oscuridad. Esa es la razón por la cual somos tan miserables cuando nos juntamos con inconversos y participamos en sus actos de oscuridad. Somos hijos de luz, recuerde eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero en segundo lugar, recuerde que Cristo viene. 3 cosas para recordar. Recuerde que no pertenecemos a la oscuridad. Recuerde que Cristo viene, puede ser esta misma tarde, en este mismo momento, esta misma noche, en cualquier momento. Pero en tercer lugar, recuerde que estamos en una guerra. Jamás salga sin su armadura, su uniforme. Le pregunto, ¿conduciría su automóvil sin el cinturón de seguridad? ¿Jugaría un partido de básquet de traje y con zapatos de vestir?
¿Bajaría una montaña sin un arnés? ¿Se lanzaría de un avión sin un paracaídas? Creo que jamás, ¿no? Bueno, esta es su vida. Yo tengo unos 328 meses, si Cristo no viene antes, y por la gracia de Dios, quiero caminar esta vida en la verdad. Así que, por favor, despierte. No desperdicie otro mes, no desperdicie otro momento.